Muy buenas noches, estimados aprendices. Espero que se encuentren bien. Chicos, vamos a dar una esperita de 3 minuticos más para que los demás compañeros se conecten y a las 7:03 empezamos. ¿Listo? Listo, chicos. Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. No sé si me escuchan bien, Eiber y Marta. Muy buenas noches, instructor. Claro que sí, lo escucho perfectamente bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, em, de acuerdo pues a la sección sincrónica del día eh, martes, hace 8 días, nosotros estábamos revisando cuáles eran esas habilidades emprendedoras en donde especificábamos como punto número uno cuáles son las motivaciones para emprender y analizábamos también la parte de la DOFA personal que se establecía dentro de todo el proceso de emprendimiento. Ahora vamos a ver lo que es la parte de cómo se clasifican esos conceptos básicos de emprendimiento según la clasificación de las empresas basados en unos criterios técnicos en donde se estipulan pues unas estrategias, donde se implementan las bases del emprendimiento, cómo es la estructura enfocada en ese entorno empresarial y todo mencionado en esa, digamos que en esos caracteres importantes del sector del emprendimiento. Entonces, para ello, chicos, les voy a compartir aquí la pantalla. Y aquí ¿cuál les comparto? Me, me confirman por si se visualiza la pantalla. Sí, instructor, ahí se ve perfectamente bien. Perfecto. Bueno, chicos, es importante identificar que dentro de todos los conceptos técnicos que tiene que ver con el enfoque del emprendimiento, basado en cada una de las estrategias que busca el accionar de, de la base de nuestra, digamos que el desarrollo empresarial, se determinan características del emprendimiento basadas en las oportunidades. ¿Cuántas veces hemos escuchado con nuestros amigos, con nuestros vecinos o con nuestros familiares eh, decir estas cosas como en este país no hay oportunidades o yo no tengo suerte, otras personas tienen más suerte que yo? Quizás nosotros lo hemos escuchado también en algunos conceptos y en algunos principios, pero allí es donde nace la importancia de conocer que el SENA es una de las herramientas técnicas que nos ayudan pues, a transferir ese conocimiento basado en los conceptos básicos del emprendimiento. ¿Cómo son esos conceptos básicos del emprendimiento? Es que es importante tener claridad en ciertos aspectos para entender el concepto de emprendimiento, cómo todo emprendimiento se crea con la finalidad de ofrecer en el mercado un bien, que es un elemento tangible y que nos permite cubrir un deseo o una necesidad, o para ofrecer un servicio el cual consiste en
digamos que en un conjunto de actividades que se ofrecen y son tangibles. Dentro de esos bienes se pueden clasificar según su forma y su función. Esos bienes están determinados en todas las condiciones técnicas que tiene que ver la relación con la empresa y cómo está relacionado ese bien con la estructura empresarial. Entonces, la temática de cada una de las relaciones interpersonales en el trabajo, el quehacer en nuestra tarea empresarial y en el desarrollo para el desarrollo económico del país, es importante reconocer cuál es la importancia que tiene un producto o un servicio dentro de todo lo que se ejecuta como el emprendimiento. Entonces, de allí es donde nace la importancia de lo que les decía en establecer los tipos de emprendimiento, que son esos emprendedores sociales, que son esos emprendedores culturales, que son esos emprendedores artistas, que son los intraemprendedores, que son los emprendedores de negocio, que están basados en esa parte de ese consumo. Pero, ¿qué es ese bien de consumo? Entonces, ese bien de consumo son aquellos que satisfacen directamente las necesidades de las personas y que son los resultados de un proceso de producción. Y que estos a su vez pueden ser duraderos o no duraderos. ¿Qué me dicen esos bienes de consumo duraderos? ¿Quién me puede regalar la lectura, por favor? Bueno, como su nombre lo indica, pueden usarse prolongadamente en el tiempo. Por ejemplo, una casa, un auto o la maquinaria de una producción. Perfecto. Entonces, aquí es donde vamos a tener unas condiciones de materias primas, en donde vamos a ejecutar un producto establecido que nos va a perdurar por mucho tiempo. Quiere decir que es un bien que en el transcurso de lo que se va fabricando tiene una finalidad y tiene, digamos que también un rango de existencia o de permanencia o de vida para consumirse o para, digamos que para ejecutarse o para de funcionamiento dentro de esos productos duraderos, dentro de esos bienes duraderos. Los bienes no duraderos son los cuales se caracterizan por agotarse en un corto periodo de tiempo o inmediatamente. Por ejemplo, un jabón de baño, un aceite de cocina, unos bienes perecederos, unos productos alimenticios que son de consumo masivo del hogar, una crema de tal, bueno, qué sé yo. Todos estos productos tienen que ser no duraderos. Entonces, de acuerdo a estas condiciones, dentro de todo lo que se establece, es el marco de los bienes de consumo, también podemos determinar que hay unos bienes de consumo y se pueden clasificar según su grado de terminación, como bienes finales y bienes intermedios. Dentro de los bienes finales, ¿qué me dice? Ah, bueno, que son aquellos que se producen para ser utilizados por el consumidor y satisfacer su necesidad. Por ejemplo, una mesa, una camisa o un bolígrafo. Esos bienes finales son determinados en el hecho de cumplir una función específica hacia el cliente. Por ejemplo, si utiliza la marca Samsung, Motorola, Huawei, iPhone, etcétera, etcétera. Si yo le digo, muchachos, ¿cuál es el bien final de esos productos? Satisfacer una necesidad, ¿cierto? Una necesidad de qué? Primero, en comunicación. ¿A través de qué? Redes sociales, eh, llamadas telefónicas, qué sé yo, sistemas de información, ¿cierto? Y segundo, que ese aparatico le va a servir como medio de información importante para el desarrollo de su negocio, empresa, o digamos que para también en la parte de sus estudios, ¿cierto? Entonces, cada una de esas condiciones
que tienen esos bienes finales están determinados a cumplir unas necesidades de unos usuarios o de unos clientes en particular. Ahora, también tenemos los bienes intermedios, que esos bienes intermedios se usan como parte de un proceso productivo para ser transformados en un bien final. Por ejemplo, el algodón que se utiliza para fabricar textiles, inclusive también se utiliza para fabricar almohadas, se utiliza para fabricar todo tipo de tela, se utiliza también para fabricar cualquier tipo de acolchado. Todos estos bienes intermedios que son utilizados para transformar un producto final en algo ya, en alguna fabricación que sea un bien final. ¿Cómo se va a utilizar y para qué se va a utilizar? ¿Cuál es el grado de satisfacción que le va a dar ese bien a cada una de las necesidades de los clientes? Ahora, dentro de todos esos bienes, tenemos los bienes capitales. ¿Qué me dicen esos bienes capitales, muchachos? ¿Quién me regala la lectura, por favor? Son aquellos que Son aquellos satisfacen de forma... Sí, los escucho. Son aquellos que satisfacen de forma indirecta las necesidades. Son utilizados para llegar a cabo el proceso de producción. Por ejemplo, la maquinaria que se requiere en una fábrica, la cual pertenecerá por un tiempo prolongado en la empresa. Perfecto. Entonces, indirectamente, estos bienes son utilizados indirecto de acuerdo a las necesidades que tienen nuestros clientes. ¿Qué se va a fabricar con un tiempo prolongado en todas las entidades? Determinar que este tipo de condiciones dentro de lo que tiene que ser el empresario y ser emprendedor, tiene que conocer cada una de las condiciones que va a crear en fin de satisfacer las necesidades de un público en general. ¿Hacia dónde va encaminado mi empresa, mi idea de negocio o mi proyecto? Dentro de todo ese aspecto enfocado en la parte empresarial, la economía se encarga de facilitar el proceso de obtención de los bienes y servicios para cubrir cuáles son las necesidades de esas personas a través de una actividad económica, las cuales pueden pasar por diferentes factores o fases. La parte de producción, que aquí es donde vamos a determinar cuál es la materia prima, cuáles son los bienes muebles, qué es lo que vamos a fabricar, por qué lo vamos a fabricar, cuándo lo vamos a fabricar, cuáles son el consumo que se va a fabricar, el nicho de mercado a dónde va a llegar esa producción de ese bien. Entonces, la producción de ese bien es esa actividad económica en la que se decide qué bienes hay que producir, qué servicios hay que ofrecer y qué recursos hay que utilizar para todo. En este ámbito específico, esa producción de esos bienes son todo lo que voy a fabricar en mi empresa para satisfacer las necesidades de esos clientes. ¿Cuál va a ser la distribución? Bueno, entonces, una vez determinado el producto o el servicio, ¿cuál va a ser mi canal de distribución más adecuado para llegar al cliente, al consumidor final? Que esa distribución sea acorde a las necesidades que tiene el cliente y la empresa. Recordándoles, chicos, que esa parte de emprender es tan fundamental tener en cuenta estas condiciones de los productos. ¿Por qué? Porque automáticamente por allá en la parte de servicio al cliente se determinan tres factores importantes en esos criterios, que son
la calidad en el producto, la calidad en el servicio y la calidad eh, en la atención. Estas tres condiciones técnicas dentro de esa área es fundamental para satisfacer las necesidades de esos clientes y así enfocar que mi emprendimiento, mi empresa, mi idea de negocio surjan de acuerdo pues a estas condiciones de satisfacer esas necesidades. Ese canal de distribución, que sea un canal de distribución adecuado, que sea un canal de distribución que los productos lleguen con calidad, bien embalaje, con el embalaje, y que ese canal de distribución cumpla los tiempos de entrega. Es importante. Y la parte del consumo ya es donde todo lo que se realiza, ya un público en general, un público en específico o a nivel global, se benefician del mercado que tiene mi empresa, de todo lo que produce. Y que ese beneficio me va a generar una rentabilidad, unos bienes monetarios para el crecimiento, para surgir, para establecer mi empresa, para, digamos que para alcanzar todos los logros obtenidos y por obtener dentro de todo lo que tiene que ver mi idea de negocio. Para ello, se deben de producir bienes y servicios enfocados en que las empresas necesitan recursos a los cuales se denominan factores. Dentro de esos factores productivos tenemos los recursos naturales, el trabajo y el capital. Esos recursos naturales, ¿a qué hacen alusión? ¿Quién me puede, por favor, regalar la lectura de lo que dicen esos recursos naturales? Chicos, Bueno, pues voy yo nuevamente. Los recursos gracias. naturales es el conjunto de bienes que se obtienen de la naturaleza. Son limitados y son susceptibles de agotarse, como el agua, la madera, los minerales, por ejemplo. Listo. Muchísimas gracias. Mire que estos factores de producción son importantes para la creación de esos bienes económicos, ¿cierto? Esos factores de producción son los que utilizamos para la elaboración nuevamente de nuestros productos y de nuestros servicios. Y dentro de ellos enfocamos la tierra, el capital y la tecnología. Miren, muchachos, aquí en esos recursos naturales, el que existió unas eras agrícolas, unas eras, ¿cierto? Dentro de esas eras teníamos la era agrícola. ¿Qué hacían con la era agrícola? Explotaban toda la parte de los recursos naturales, ¿cierto? Donde la persona que cultivaba tenía el poder. En esa época se cosechaba, se recolectaba esa cosecha y se vendía. Entonces, todo estaba limitado al trabajo de la tierra en esa época. Dentro de esos recursos naturales, susceptibles, no son susceptibles a agotarse. El agua, la madera, los minerales, como lo dice allí, son importantes para la fabricación de mis productos y lo que voy a ofrecer al mercado. Entonces, en esa era agrícola, todo se cosechaba, pero llegó la era del trabajo. Esa era del trabajo es donde empezó la industrialización, donde se crearon las grandes fábricas y allí es donde empezó el proceso de trabajo. Ya no se trabajaba como la parte campesina, sino tanto la parte campesina, la parte de la tierra, sino que ahorita se trabajaba con el fin de una máquina de vapor, donde se fabricaba en una empresa, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ese trabajo es la actividad física intelectual realizada por las personas dedicadas a la producción.
Entonces se encargaban de todo el proceso de producción de una mesa, de un computador, de una matera, de una casa, bueno, qué sé yo, toda esa parte de la mano de obra. Y el capital, que esos son los bienes de inversión necesarios para la producción de bienes. Entonces, ¿quién inyectaba esos recursos? ¿Quién inyectaba los bienes materiales? Como por ejemplo, si tenía una máquina de coser, una máquina de escribir, en las épocas de anteriores, ¿no? O un computador en estas épocas, una impresora, todo eso, ¿cierto? Una máquina para producción textil, una máquina para producción de zapatos, producción de ropa, qué sé yo. El local, ¿dónde está el local ubicado? ¿Es el mejor sitio para comercialización? ¿Cuáles son los recursos financieros que están inyectados en cuanto al capital y a ese patrimonio que tiene ese socio o esos socios? Todo eso. Entonces, mire que estos recursos, a través de esas empresas, determinaban, entonces, en el trabajo el esfuerzo físico, en la tierra los recursos naturales y en el capital los bienes duraderos. Pero hay algo importante que se olvida aquí, que es la parte de la tecnología. Y eso es un factor que recientemente ha aparecido y todo con la generación de bienes y servicios. Entonces, eso consiste en un cúmulo de procesos y técnicas con base científica para la elaboración de esos productos, para inclusive para la elaboración y comercialización. Entonces, cada uno de estos factores posee una propia retribución. El trabajo retribuye un salario, la tierra retribuye una renta, el capital retribuye un interés y la tecnología, dada su reciente integración en el proceso, da una retribución clara de todo lo que tiene que ver con con los anteriores factores. Entonces, esto se denomina que para que todo se desarrolle, todas las fases de esa actividad económica, es necesario determinar en todo lo que es la parte de las empresas unos agentes económicos que se deben de tomar decisiones de acuerdo a esos agentes económicos, que son diseñados a través de las familias, a través de las empresas y a través del Estado. Normalmente generamos, como les decía en la clase anterior, que es importante conocer que el emprendimiento se hace por necesidad o por obligación o simplemente porque quiero tener una mejor calidad de vida. Entonces, las familias están incluidas dentro de todo lo que tiene que ver ese emprendimiento. Entonces, son esos agentes económicos que deciden consumir. En general, cuando nosotros lanzamos un producto, ¿a quién se lo lanzamos? A un personal específico o a un personal general que va a consumir a través de la producción que nosotros hacemos. Que hay una empresa que decide producir y distribuir todos esos productos. Y está el Estado, que es ese sector público conformado para las administraciones encargadas en el bienestar social y general de todo lo que tiene que ver eh, el pueblo, la asociación, el grupo de personas en específico. Entonces, para que todo esto se desarrolle, se deben de tomar estas tres condiciones, en esos tres agentes importantes. Entonces, las empresas realizan unas, digamos, unas determinadas labores que son fundamentales para producir bienes y servicios y necesitan de los factores de producción de tanto el trabajo, capital, recursos naturales y la parte de la tecnología. Entonces, todas las empresas remuneran a las familias pagando unas rentas por el uso de esos, digamos que de los recursos productivos. Y en el caso, recibirán por su trabajo un salario, un interés o un dividendo. Y ese es el caso de los recursos naturales, un alquiler o una renta. Por estas rentas
las familias podrán adquirir los bienes y servicios producidos por las empresas, de modo que éstas obtendrán un dinero con el que pagarán a las familias, produciendo así todo ese flujo circular denominado flujo circular de la renta, y el cual se observa gráficamente pues en la siguiente figura. En esa redistribución de consumo de bienes y servicios se crea a través de la empresa. Las empresas crean los productos, las empresas por la creación de esos productos y por su creación pagan impuestos al sector público, y que esos impuestos también están pagados por las familias a través del sector público, que las empresas del sector público van a tener unos bienes de servicios, subvenciones, y que ese sector público también va a dar a las familias unos beneficios y unos servicios. Factores de producción a través del consumismo dentro de ese ámbito de canal de distribución, y cómo se redistribuye ese consumo en esos bienes y servicios basado en esta fuente que nos lo dice Alfaro Jiménez. Entonces, todo esto está enfocado en esa parte de ese concepto de la empresa. Entonces, para producir esos bienes y servicios, las empresas requieren ¿de qué? Primero, de un talento humano, de unos materiales intangibles, de una organización y de un entorno. Entonces, allí es donde viene la parte de la generación del emprendimiento. Para la parte del talento humano, debemos de contratar personas que sean idóneas para el cargo, que se deben de vincular directamente o indirectamente con la empresa, a través de unos socios, a través de un grupo de trabajo, analistas, asesores financieros, etcétera, etcétera, que hacen que el proceso del talento humano tenga una, digamos que una parte de caracterización en su proceso de preselección, selección y contratación. Ahora, dentro de esos materiales intangibles, encontramos cuáles son los bienes económicos que tiene la empresa, maquinarias, mobiliarios, materias primas. El medio de organización, entendida como ese conjunto de relaciones de autoridad y de coordinación en cuanto a la comunicación. ¿Cuál es la actividad del grupo humano entre sí y con el exterior? En esa estructura y cómo se define el empresario. Y el entorno, que son esos factores que condicionan la actuación del empresario. Entorno físico, económico, sociocultural, político, jurídico y ético. Entonces la empresa, según el Código de Comercio en el artículo 25, se entendería por empresa toda actividad económica organizada ¿para qué? Para la producción, transformación y circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Encaminado en cada uno de estos factores para producir bienes y servicios. Entonces, cuando el emprendedor toma las decisiones de poner en marcha una empresa, debe de contemplar estos factores. Y además debe de contar con una o varias personas que estén dispuestas a invertir en esa nueva empresa, en esa nueva idea de negocio. Todo está enfocado en mentalizar una misión, una visión, unos valores, unos objetivos proyectados a tener un empresario exitoso o fracasar en el intento. Pero que a través de estas condiciones podemos determinar que las empresas, como son ese método de transformación, de producción, de administración y de custodia, enfocar cómo se van a clasificar esas empresas. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, existen muchos tipos de empresas, con grandes diferencias entre ellas. Por ejemplo, según el punto de vista en que se pueda elegir, existen diferentes clases de empresas y que se determinan así, muchachos. De acuerdo al tamaño, están las pequeñas empresas, las microempresas, las medianas empresas, las grandes empresas.
y que cada una de ellas tiene sus condiciones. Mire que las microempresas van de 0 a 10 trabajadores, que las pequeñas empresas están de 11 a 50 trabajadores, que las medianas empresas están de 51 a 200 trabajadores y que las grandes empresas son más de 200 trabajadores. De acuerdo con la actividad, las empresas pueden denominarse en el sector agropecuarios, mineros, industriales, comerciales y de servicios. En esos sectores primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Empresas dedicadas a la obtención de recursos naturales, agropecuarias, mineras, ¿cierto? En el sector secundario, empresas dedicadas a actividades industriales, todo lo que tiene que ver con la transformación. En el sector terciario, empresas dedicadas a actividades de comercio, todas las partes de comerciales que estructuran el proceso de comercialización de nuestros productos. Y en el sector cuaternario, empresas que se dedican a actividades que desarrollan investigación de nuevas tecnologías. Todo esto enfocado de acuerdo a las actividades del sector cuaternario. Cada una de ellas distribuye sus condiciones. Conocen todas las técnicas relevantes en el sector, pero no son las únicas que se identifican. También encontramos en esa parte de la zona geográfica las empresas que son locales, regionales, nacionales, internacionales, multinacionales. Cada una desarrollan sus actividades de acuerdo pues a las especificaciones técnicas que se vayan a incluir o que se vayan a fomentar dentro de todo lo que tiene que ver la parte del emprendimiento. Cómo desarrolla su actividad económica en una ciudad o un municipio, cómo desarrolla su actividad económica en varios municipios, cómo desarrolla su actividad económica en el país, cómo exportan la producción de X, Y, Z producto, cómo tienen las filiales en otros países para la producción o venta o comercialización. Determinar el destino de los beneficios, si es con ánimo de lucro, si es sin ánimo de lucro. Entonces, si es con ánimo de lucro, cuáles son las utilidades que se obtienen y cómo se reinvierten estas empresas. Como sin ánimo de lucro, las utilidades están destinadas exclusivamente a filiales sociales o a ese crecimiento de remunerar a esos propietarios. Y están las empresas de propiedad capital, que son las empresas públicas, las empresas privadas y las empresas mixtas. Entonces, dentro de esas empresas privadas, son las empresas que para su constitución y para su funcionamiento necesitan de aportes de personas particulares. Ejemplo, un centro educativo privado, un supermercado de propiedad de una familia. Entonces, esa entidad se desempeña a través de una, valga la redundancia, una actividad económica dentro del sector privado, que se distingue de la parte del sector público. Y esa empresa privada está enfocada en ese factor de segmento de la economía que no pertenece al Estado. Esa empresa refiere un modo más concreto eh, a una empresa individual que corresponde a dicho sector y que asume todos los riesgos inherentes a su actividad económica, aunque estos riesgos se pueden reducir gracias a las subvenciones públicas y a otras ayudas del gobierno. Entonces, los individuos que crean una empresa privada buscan es la obtención de beneficios, eh, la obtención y maximización de cada uno de esos beneficios adquiridos a través de, digamos que, responsabilidades, sobrevivencia y también de pérdidas, porque a través de las pérdidas también se obtienen beneficios, experiencia. ¿Cómo sobreviven estas empresas? Gracias a esas subvenciones, a los subsidios, también que se determinan dentro de todo lo que tiene que ver esa empresa privada.
Las empresas públicas o las empresas oficiales están determinadas para su funcionamiento y que reporten y que reciben aportes del Estado. Ejemplo, los hospitales departamentales, los colegios nacionales, el SENA hace parte de esas empresas públicas. Entonces, esta entidad institucional con personalidad jurídica propia está constituida con un capital de titularidad del Estado, cuya finalidad siempre va a ser la realización de actividades productivas o a la prestación de un servicio de acuerdo a un régimen o a un derecho privado. Entonces, cada una de esas diversidades de las empresas públicas resulta difícil de identificarlas, pero que se deben de determinar tan solo con empresas nacionalizadas, ya que aunque todas las empresas públicas tienen un capital público, al menos en parte, no todas surgen a partir de un proceso de nacionalización. Entonces, todo esto tiene que ver con la práctica en cómo se categorizan estas empresas. Y las empresas mixtas están distribuidas de acuerdo a la propiedad que comparte en el Estado en particular. Todo, entonces tiene una vinculación pública y tiene una vinculación privada. Tiene convenio de las dos. Entonces también tenemos por la parte jurídica, una parte unipersonal, una parte social, una parte individual. Y la parte están determinadas. En esa parte unipersonal, esta persona natural o jurídica es la que es una persona ficticia que va a ser capaz de ejercer derechos y de contraer esas obligaciones por medio de un representante legal que reúne unas cualidades jurídicas para ejercer en la parte del comercio y destina activos para la realización de varias actividades en el quehacer del carácter mercantil de la empresa. Y las empresas sociales son empresas de propiedad de dos o más personas llamadas socios, como por ejemplo David y Vélez CIA Limitada. Entonces, eh, uno a varios propietarios que se asocian y que distinguen esas modalidades jurídicas. Y las partes individuales, que se denominan también empresas unitarias. Entonces, esta es la tipo de clasificación de las empresas. También tenemos unos tipos de sociedades en Colombia según sus formas de asociarse. Están determinadas a través de las decisiones que toma el empresario y se caracterizan como sociedades comerciales de acuerdo a si son el número de socios o accionistas, cómo se requieren esos actos mercantiles, a los socios o accionistas que pueden aportar a la sociedad dinero o bienes de capital o de trabajo, cuál va a ser el objetivo de obtener una rentabilidad, distribuirla entre sí y al igual que las pérdidas según su participación, cómo se constituye con una persona jurídica, que es diferente pues a los dueños y que tiene un patrimonio propio, ese patrimonio personal de cada accionista y cómo se constituyen por una escritura pública o un documento privado. En Colombia, las sociedades comerciales se clasifican según su forma de asociarse en dos grandes grupos, sociedades de personas y sociedades de capital. Entonces, esas sociedades de personas se determinan a través de la sociedad colectiva, eh, que está constituida por dos o más personas. Los socios pueden aportar dinero o bienes y su responsabilidad es limitada y y es solidaria de acuerdo a las necesidades coherentes de la empresa o de la entidad. Entonces, todo esto está enfocado en esas condiciones. Chicos, regálenme un minutico, voy a conectar este computador a una red. Ya, regálenme un minuto por acá. Listo. Listo, chicos. Entonces, mire, chicos, de acuerdo a esas necesidades, se pueden determinar diferentes condiciones dentro de todo lo que tiene que ver el aspecto de esas condiciones de la sociedad colectiva. También tenemos que están compuestas por mínimos esos dos integrantes, quienes reportan parte de la solidaridad de la empresa, limitadamente
continuadas. Y tenemos la sociedad comandita simple. Esa sociedad comandita simple se forma por dos o más personas de las que por lo menos una tiene responsabilidad limitada, de acuerdo pues al artículo 323 del Código Contencioso Comercio, y es la razón, digamos que social, que debe figurar en el nombre o el apellido de los socios que tienen responsabilidad ilimitada, seguido pues por sus siglas, ¿cierto? De acuerdo pues al artículo 324. También tenemos esas sociedades de responsabilidad em, limitada, compuesta con mínimo de 2 socios o un máximo de 25, que no responden hasta el monto de sus aportes, con excepciones de las obligaciones laborales y tributarias donde su responsabilidad es solidaria, su razón social irá seguida de la palabra limitada o su abreviatura limitada. Y tenemos la empresa unipersonal, que esa empresa unipersonal, como les decía, es de acuerdo a la persona natural o jurídica, que es ficticia y capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Y se compone por una persona natural o jurídica y de acuerdo a sus responsabilidades, limita al valor de los bienes que aporta pues a las sociedades, según la razón social y cómo se constituye por el nombre seguido de la expresión empresa unipersonal o por sus siglas EAU. Listo. Por último, tenemos las sociedades de capital. ¿Cómo se distribuyen estas sociedades de capital? ¿Quién me puede, por favor, regalar la lectura? Chicos. En estas sociedades, lo más importante es el apoyo económico. Cada socio o accionista es valorado por su aporte al capital social y el objetivo de la sociedad es la generación de rendimientos. En esta clasificación se encuentra Sí. ¿Me regala la primera? Por favor. sociedad anónima. Cuenta con un mínimo de 5 accionistas. Su responsabilidad se limita de acuerdo con el aporte de capital en la misma sociedad. Al aporte se le denomina acciones y se representa con la sigla SA. Listo, muchísimas gracias. Dentro de esa sociedad anónima hay un mínimo de 5 socios, de acuerdo pues al artículo 374 del Código de Comercio. El capital aportado está representado en acciones y la razón social se forma con el nombre que caracteriza a la empresa, seguido pues de la expresión SA, como lo menciona allí. Por ejemplo, galletas tostaditas SA, ¿cierto? Eso es la parte de la sociedad anónima. La sociedad en comandita por acciones. ¿Quién me regala, por favor, la lectura? Buenas noches. Buenas noches. Profe, la que dice sociedad comandita por acciones, ¿cierto? Sí, por favor, sí, señora. Dice, cuenta con un mínimo de 5 accionistas y un socio gestor o colectivo. Los socios gestores tienen responsabilidad solidaria ilimitada y los socios comanditarios con responsabilidad limitada según su aporte, que se presenta en acciones. Su razón social se presenta con el solo apellido de uno o más socios colectivos según de la sigla ICIA SCA. Muchísimas gracias. Entonces, la sociedad en comandita por acciones, como lo menciona allí, se constituye por uno o más socios con responsabilidad ilimitada y 5 o más socios con responsabilidad limitada. Entonces, el capital está representado en títulos de igual valor, de acuerdo pues al artículo 344 del Código de Comercio, y se distingue por la razón social que va acompañada de las iniciales SCA, Sociedad en Comandita por Acciones. Ejemplo, computadores y equipo SCA, ¿cierto? Ahora, sociedades por acciones simplificadas. ¿Quién me regala, por favor, la lectura?
Cuenta como mínimo un socio o más socios con responsabilidad limitada al monto aportado y su razón social se representa con el nombre de la empresa seguido de la expresión SAS. Muchísimas gracias. Entonces, estas sociedades por acciones solo podrán ser objeto, digamos que de aportación, los bienes o derechos patrimoniales que son susceptibles de valoración económica. En ningún caso podrá ser objeto de aportaciones en el trabajo o en el servicio. Esas aportaciones pueden ser en dinero o en especie. Entonces, estas acciones lo que representan son partes de alícuotas del capital y que confieren a una parte del titular y a las condiciones de ese socio, lo que conlleva como mínimo a ejercer unos derechos en el proceso de participar en el reparto de las ganancias sociales y el patrimonio resultante en cuanto a la liquidación. Por eso cuenta con con un mínimo un socio o más socios. Eh, es factible, asimismo, que la copropiedad de las acciones en el futuro emprenda un embargo de las mismas y que son posibles en determinados casos esos negocios sobre las propias acciones como posibles son acciones sin voto, estas propiedades por acciones simplificadas. Y la sociedad de economía mixta, ¿quién me puede regalar por favor la lectura? Son sociedades constituidas por aportes de empresas públicas y privadas y pueden desarrollar actividades industriales y comerciales. Se sujetan a las reglas de derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo Listo. Sí, disposición legal en contrario. Su razón social estará acompañada de la palabra limitada o su abreviatura LTDA. muchísimas gracias. Entonces, este tipo de sociedad de economía mixta, allí encontramos todo lo que tiene que ver de responsabilidad limitada. Los socios pueden ser mínimo 2, máximo 25. El capital aquí está dividido en cuotas de igual valor. La razón social está seguida de la palabra limitada o de esa abreviatura. Un ejemplo, podemos decir el almacén El Estudiante, CIA Limitada. Entonces, miren, muchachos, que todas estas condiciones de las empresas están garantizando el desarrollo de mi idea de negocio al momento de conocer qué tipo de sociedad, qué tipo de empresa, qué tipo de idea de negocio es el que voy a realizar para mi proceso de emprendimiento. ¿Cómo voy a generar una idea de negocio que sea innovadora, rentable, que genere empleo y que se proyecte en el tiempo a través de cada uno de los criterios de caracterización de las empresas y conocer el proceso de los conceptos básicos de emprendimiento en la parte de los bienes, consumos, productos, bienes materiales, inmateriales y la clasificación de estas empresas, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su contenido, de acuerdo al proceso que se vaya a determinar, si es una sociedad mixta, si es una sociedad de responsabilidad civil, si es una sociedad en comandita por acciones, si es una acción de aportes, cómo son esas clasificaciones de esas sociedades, ¿cierto? Entonces, todo esto está enfocado en el desarrollo empresarial y el proceso de garantizar cada una de las condiciones importantes dentro de todo lo que tiene que ver el emprendimiento basado en las necesidades técnicas del proceso empresarial. Entonces, para eso
chicos, es muy importante tener en cuenta cada uno de estos factores. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud acerca de la temática. Por mi parte, ningún instructor. Perfecto. Entonces, chicos, voy a ir a la guía de aprendizaje. La actividad es la 1529. Vamos a hacer la primera actividad que les voy a dejar en plataforma Zapora. ¿Me confirman si se ve la guía de aprendizaje, por favor? Sí, Sí, ya se observa, instructor. Perfecto. Bueno, chicos, entonces voy a buscar acá. La actividad de aprendizaje es la siguiente. Ustedes tienen el proceso de reconocer las capacidades personales para convertirse en un emprendedor. Como parte de su proyecto de vida en términos de desarrollo humano y económico, todos los sujetos en sociedad se enmarcan a través de las necesidades, las cuales, al buscar satisfacerlas, crean necesidades y estas potencian el desarrollo humano y de la cultura de la cual hacemos parte. Para el desarrollo de esta actividad es importante tener en cuenta el análisis de lo que es la formación, ser emprendedor. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia es la matriz DOFA personal para identificar las habilidades personales como emprendedor. ¿Qué van a hacer ustedes, muchachos? Cada uno de estos pasos. Van a realizar la matriz DOFA. Una vez que hayan identificado, definir claramente las condiciones de las debilidades, las amenazas y las fortalezas y las oportunidades. Y cuando hayan identificado esos aspectos mencionados anteriormente, debe diligenciar la plantilla de la matriz que se encuentra en el material complementario, que se los comparto finalizando la sección, y luego analice y describa cuáles son los aspectos identificados. Yo ya se los compartí, creo que ya se los compartí, que le ayudan a impulsar el emprendimiento y cuál es la estrategia que le ayuda a minimizar las amenazas en el entorno. Y por último, para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta el componente formativo, ser emprendedor. Y recuerde hacer un adecuado uso de las normas de redacción y ortografía para la presentación de la evidencia. La evidencia que ustedes van a realizar es una matriz DOFA personal. Extensión, 2 páginas. Y va a ser en formato PDF. La entrega. Como yo les decía, este es el cuadrito que yo les enviaba. No sé si lo alcanzan a visualizar. Donde dice estrategia de aprendizaje DOFA personal para identificar las habilidades personales como el emprendedor. Entonces, a través de eso, analizan las condiciones y entregan la evidencia. ¿Listo, muchachos? Ok, instructor. Plazo de entrega. Plazo de entrega. El plazo de entrega es hasta el día viernes 25. ¿Listo, chicos? Oiga, instructor, le hago una consulta. Nosotros Sí, tenemos señor. clase todos los martes con usted, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, lo hablo a título personal. Bueno, ustedes harán la evidencia para el viernes. Bueno, lo que pasa es Sí, que casi siempre estamos trabajando que las evidencias, por lo general, lo estamos presentando los domingos, ¿verdad? sí, Porque, pero bueno, a mí me toca trasladarme para la zona rural constantemente y a veces sí, los únicos días que tengo una conexión adecuada es cuando estoy en casa, que son los sábados en la tarde o los domingos. Casi siempre sí. pido como ese favor de que las evidencias sea fin de semana, que ya uno esté, por lo menos muchos trabajamos, estamos en casa y tenemos como ese acceso de buena conectividad, por decirlo así. Entonces, Entendido, Javier. no sé qué tan factible es de dejarla para el domingo, sábado o domingo, no sé. Entendido, Javier. No hay ningún problema. Entonces, el domingo hasta la medianoche, no hay problema. Eso es de concertación, Ok, de concertación. claro, Eso está muy muchísimas bien. gracias, instructor. Claro Con que el sí, mayor muchísimas de los gracias. gustos. Listo.
Bueno, muchachos, entonces queda la evidencia para el día, hasta el día domingo para que la puedan presentar. Bueno, chicos, entonces no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, sino para dejar pues la sección hasta este momento. Bueno, de mi parte no tengo ninguna duda. Todo ha sido bastante claro. Buenas Muchísimas noches, gracias. Jennifer, profe, yo tengo una pregunta. sí, señora. Yo he estado valida un poco de las clases y estar atenta a las actividades que, que han habido. Entonces, Sí. quisiera preguntarle si es la primera evidencia con usted o anteriormente han habido otras. No, esta es la primera evidencia que voy a dejar. Ah, bueno, pues entonces ya como estoy más atenta pues, a Sí, sí, señora. estar más atenta en las clases, entonces ya tendré en cuenta esta actividad. Sí, señora. Claro que sí. Inclusive yo les voy a compartir esta sección y la anterior en la plataforma Sajura. No hay problema. Ah, bueno, profe. Muy bien, ¿Listo? gracias. Yo se las comparto ahí. ¿Listo, chicos? Bueno, les deseo una feliz noche, que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo martes con el favor de Dios. Ok, Listo, profe. instructor, Muchísimas muchas gracias, gracias. instructor. Buenas Buenas noches. noches. Con el mayor de los gustos, bendiciones. Chao.